Recuperamos nuestro contacto, abrimos nuestra segunda hora, ya saben, ese tramo que siempre nos lleva de 4 a 5 de la tarde. Hoy le vamos a hacer para hablar de un encuentro que va a haber mañana en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Un encuentro muy llamativo, porque van a hablar de salud, medicina y física cuántica. Van a ser dos conferencias, una de Jean-Pierre Garnier-Mallet, que es físico cuántico y padre de la teoría del desdoblamiento del tiempo, y del doctor Francisco Barnosel, un médico que es médico e hijo de médico, que siempre ha estado pegado a la medicina convencional, pero tras ver cómo dos pacientes a los que daba meses de vida llegaron a vivir 8 años, empezó a investigar en terapias complementarias. El doctor Francisco Barnosel está con nosotros esta tarde aquí en la radio. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, encantado de saludarle y bienvenido a su radio, que esta es la Radio Pública de Canarias, es la radio de todos. Pues gracias, muy amable. ¿Esto es tal cual, que después de ver como paciente contra todo pronóstico siguieron viviendo, usted se interesó por estas otras terapias alternativas, por esta otra forma de hacer medicina? Bueno, la curiosidad resulta que vino cuando vi que había pacientes en los cuales la medicina convencional no daba mucho por ellos y estaban en la recta final, digamos, entrando en paliativos, y vi, porque eran personas, algunas las conocía, que se habían escapado de ese diagnóstico y seguían viviendo años después, ¿no? Y esto me preocupó y me puse a investigar por qué, desde el punto de vista de la no medicina, había pacientes que se curaban o que mejoraban su estatus, ¿no? Y ese fue un primer paso para poder llegar más lejos, y para hacer esto, lógicamente, tienes que bajar a la arena, como los gladiadores cuando están, digamos, luchando en la época romana, no lo estudiaban en los libros. Pues en mi caso tampoco, tienes que bajar allí y ver exactamente lo que hacen estas personas, que son personas pues quizá especiales, hablo de gente que tiene ese don de curación, y ver qué es lo que hacen para que desde el punto de vista médico podamos entender qué es lo que ocurre. Y más usted, que es neurólogo y que además es también rehabilitador. Yo, que soy un poco rollo Santo Tomás, si no lo veo no lo creo. ¿Tuvo que hacer usted lo mismo? ¿Lo mismo que los curanderos? Sí, no, esto que si no lo ve no lo creo. Claro, porque esto, ¿qué credibilidad científica tiene? Pues de entrada ninguna, ¿no? El problema es que cuando tú te llegan este tipo de casos y ves que realmente este paciente hay un cambio de esa patología, de ese diagnóstico, y que mejora, pues yo como médico intento encontrar y buscar esas respuestas del por qué ha mejorado. No me quedo con que ha sido un milagro, no creo en los milagros. Puede ser un día, pero no cada día, como he visto en cientos de casos, inclusive más de 1000 casos en los que se ha cambiado esa dinámica de ese paciente que seguía un curso evolutivo pues nefasto, y de pronto con las terapias complementarias había un cambio sustancial, ¿no? Entonces, lógicamente, tienes que ir allí, pedir pruebas médicas, protocolos médicos, resonancias analíticas, ecografías, en fin, todo tipo de pruebas para ver dónde se podía encontrar ese cambio, y realmente hemos encontrado un trozo, una parte en la cual podemos demostrar pues que hay esa alteración a mejor, ¿no? Pero también es verdad que hay muchos casos que hay un trozo, el trozo final, en el cual no podemos demostrar qué es lo que ha ocurrido. Entonces entra ahí un poco artículo de fe. Pero hay algo que es evidente, que el paciente ha mejorado, ¿no? Y esto es lo que a mí me ha llevado a investigar el por qué, cuando no se utiliza la medicina convencional, hay casos que mejoran, no quiero decir que se curan, pero sí que mejoran, para poder encontrar esa llave que nos dirá en un futuro cercano y nos acercará a esa medicina cuántica del por qué hay pacientes que mejoran. ¿Has dejado de ser médico convencional, de ser neurólogo? Para nada, yo sigo trabajando en el sistema y sigo trabajando pues haciendo mis pruebas de diagnóstico neuromuscular. Yo hago electromiografías, que es una prueba de diagnóstico, y sigo haciendo rehabilitación todo el día. Lo que pasa es que cuando acabo mi jornada laboral, pues sí que es verdad que me investigo y miro de encontrar esas partes, ¿no?, que están todavía escondidas. Y sí que es verdad que algún día a la semana también trabajo en medicina integrativa, que es el futuro, creo yo, de ese cambio de paradigma que está existiendo, porque significa incorporar dentro de los protocolos médicos las terapias que son más empíricas y que muchos hospitales del mundo ya las están utilizando, para mirar de ayudar
y humanizar esa medicina, y diciendo siempre que no todo sirve, no todo vale, y que hay que utilizar realmente lo que es empírico y que pueda desarrollarse dentro de una lógica, una parte de investigación y sobre todo un sentido común. 616-486754 es el WhatsApp de la radio, por si alguien quiere participar, quiere hacerle alguna consulta, quiere preguntarnos algo. A mí no, a los doctores, porque enseguida también presento, ha citado una de las palabras clave, medicina integrativa. Aquí la medicina integrativa va unida a la palabra, al nombre de Juan Carlos Durán. Doctor, también buenas tardes. Buenas tardes, Kiko, muchísimas gracias. Porque va a ser mañana el encargado de presentar tanto al doctor Barnosel como al doctor Garnier. Sí, ¿cómo va a ser el encuentro de mañana? Bueno, el encuentro de mañana será presentado por autoridades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y yo voy a hacer una introducción muy corta para dar cabida a los ponentes, que es lo que nos motiva. Tú sabes, nosotros desde el punto de vista de la medicina integrativa siempre vamos por lo seguro, ¿no? O sea, en el sentido de que utilizamos terapias probadas pero no por eso dejamos de estar abiertos. De hecho, creo que nosotros no somos tan valientes como el doctor Barnosel. Él se anima a sacar otras cosas y lo que dice es que se investigue, ¿no? Así como evolutivamente hubo un tiempo en el cual de la acupuntura se descreía en su totalidad, sin embargo hoy en día la verdad es que está bastante difundida y probada con en los sitios de punción se sabe que hay beta-endorfinas y otras endorfinas más, entonces ya vamos dando avances para cada una de esas terapias, que son las que nosotros incorporamos. Uh-huh. No obstante, queremos dar cabida a que nos expliquen desde otro punto de vista lo inexplicable. Por eso también lo de la física cuántica, ¿no? Uh-huh. ¿Combina la medicina tradicional con esta medicina? Por supuesto, yo creo que es el futuro. Y la medicina tradicional, en mi caso concreto, hago pruebas de diagnóstico y pacientes de rehabilitación, pero muchas veces cuando llegas a un punto en el cual no puedes avanzar desde el punto de vista de medicina con nuestros protocolos por sistemas, y tenemos que incorporar debemos incorporar esas terapias complementarias, antes llamadas alternativas, ¿no? Pero que no son alternativas de algo, ¿no? Son complementarias dentro del sistema, y pensar que hospitales importantísimos en todo el mundo, como pueden ser el Anderson Center, que tiene 14 terapias pues incorporadas, inclusive alguna más últimamente, y 800 hospitales de Estados Unidos que ya las utilizan, y en Europa pues no hablemos ya, pero en Cataluña, por ejemplo, hay varios hospitales que también están desarrollando pues tipos de complementariedad. Ya se ha hecho la fase de investigación, están en ello, y yo creo que se puede mezclar en un punto determinado de esa consulta en el cual pues intentamos obtener menos efectos secundarios, sobre todo en pacientes oncológicos, ¿no? Uh-huh. Quería preguntar precisamente por eso, ¿qué patologías son las más predispuestas para utilizar esta medicina alternativa? Pues sobre todo, como hemos hablado muchas veces, Kiko, los trastornos crónicos, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, oncológicas, trastornos degenerativos, donde la medicina convencional tiene un lugar muy importante, pero no llega a aportar todo de sí, ¿no? Porque hay que tener en cuenta la relación mente-cuerpo, que tiene un factor importantísimo tanto en la génesis como en de las enfermedades, como en la restitución de la salud. Por tal motivo, esto va muy bien en las enfermedades crónicas, de todo tipo. Uh-huh. Hace 20 años, doctor, ¿se imaginaba estar hablando en una radio sobre estas medicinas? Ni loco, y mi padre me habría cortado las orejas, pienso. Porque evidentemente vengo de una familia pues muy a nivel médico, muy ortodoxa, ¿no? Tengo una hermana que es médico, otra que es enfermera, mi padre que rompió esquemas y fue médico, y que a través de él pues se creó la especialidad de rehabilitación, y jamás lo hubiese imaginado. Pero bastantes años atrás, cerca de unos 15, un día me encontré con un sanador en un lugar lejano y me dijo: tu trayectoria será de establecer un puente entre medicinas, ¿no? Y yo me reí en aquel momento profundamente, y ahora me río pues de mí mismo, ¿no? Porque realmente estoy en un lugar defendiendo la investigación
de esas terapias que en muchos casos pues pueden funcionar. Pero fíjese, mañana, por ejemplo, en esta jornada que hemos creado, ¿no?, para poder debatir pues temas de terapias complementarias aquí en vuestra isla, yo voy a hablar de medicina y mundo perceptivo, ¿no? Y no es más que decir que hay situaciones en las cuales la medicina no tiene una explicación lógica en el curso de un paciente. Esto como médicos lo hemos visto infinidad de veces. Pero cuando alteras la situación con las terapias complementarias y haces tratamientos de este tipo, también ocurre muchísimas veces. Lo que pasa es que no utilizas la medicina ortodoxa, sino otro tipo de medicina, digamos, complementaria, ¿no? Pero hay algo que está clarísimo. Esto no se estudia solo en los libros. Esto necesitas un paciente, necesitas explorarlo, necesitas tocarlo, y para saber esa respuesta tienes que investigar. Y si no investigas, no tienes respuestas. ¿Qué papel juegan los pacientes? Los pacientes es vital. El paciente, él necesita también entender lo que estamos haciendo. Esto no es un medicamento que se lo das y en 2 horas hay una respuesta. ¿Que cómo funciona la medicina tradicional? Exacto. Aquí ha de haber un paciente implicado, que desee curarse. El paciente que está más cercano al médico y más unido se cura antes y mejor. Ha de entender que es un cambio de filosofía de vida, un cambio de alimentación, necesita aumentar su inmunidad. En fin, hay una serie de factores importantísimos que él tiene que hacerse a la idea para jugar en ese campo unido de la mano del médico, una medicina mucho más humanizada y más cercana, porque preparando esa mentalidad que tiene ese paciente y ese cuerpo que hay detrás, y ese espíritu, esa alma que le circunda, seguramente será el principio de esa curación que hasta ahora le tenía vetada. Claro, evidentemente se trata de recuperar el protagonismo del paciente. Nosotros en el viejo esquema de la medicina teníamos que el paciente iba con un problema y es como que el médico era el dueño de ese problema y lo solucionaba de la forma que sabía. Donde el paciente parecía como que no tenía ningún rol protagónico, y en realidad es todo lo contrario. El paciente forma parte del equipo tratante, es uno más dentro del equipo, y no uno más, el más importante. ¿Esto es una moda pasajera? No lo creo, para nada, no, para nada, porque no solo no es pasajera, sino que yo creo que está cambiando esquemas en todo el mundo. Nosotros, al menos en mi caso, estoy viajando por muchos países y tengo la oportunidad de poder contactar con no solo médicos, sino directivos de clínicas, gerentes, jefes de servicio, inclusive economistas que están marcando las pautas, ¿no? Y esto es irreversible, porque al fin y al cabo, ¿qué estamos defendiendo? Estamos defendiendo un trato más humano al paciente, tener un plan B que ya te lo piden los pacientes, y no es un movimiento que haya despegado por los médicos, es un movimiento que empezó sobre todo por los pacientes que pedían otro tipo de opciones, ¿no? Lo que pasa es que se silenciaba cuando iba a esta otra persona o a su médico y no le decía que había hecho unas terapias. O sea que este movimiento, yo creo que si realmente hay respuestas y realmente funciona, es como todo lo que funciona al final se mantiene en el tiempo. ¿Le consultan, doctor, otros colegas, otros médicos, otros neurólogos? Cada vez más. ¿Qué le preguntan? ¿Cuál es la consulta habitual? La consulta habitual es que me dicen: yo no me creo nada de todo esto que tú dices, porque me cuesta entenderlo, pero escucha, tengo ahora un familiar que me gustaría que lo vieras. Digo, si no te lo crees, porque me lo estás pidiendo. Hombre, porque yo creo que en tu caso, como haces cosas así un poco más raras, a lo mejor tú das en la diana, ¿no? Pero es que luego cuando el paciente se cura, hay ese cambio y esa persona pues puede optar por 2 caminos: el camino de reconocer que esto es así, o que todo su fuero interno le es casi dificilísimo de entender que han pasado cosas suficientemente importantes como para tener esa llave, ¿no? De decir, creer es crear. Claro, pero lo que ha dicho es clave: el paciente se cura. En algunos casos sí. Que eso es lo grande, ¿no? Es decir, lo grande es que tenemos casos muy graves. Tampoco es que haya muchísimos, que consigamos revertir esto. Tampoco esto es una panacea. Sí que conseguimos revertir algunos casos, pero en los que lo conseguimos realmente el cambio es importantísimo. Y cada vez hay más médicos que nos preguntan, digamos, desde la perspectiva o bien curiosa, o bien que quieren abrirse un poco en este tipo de camino, porque realmente están viendo
que la medicina está cambiando a una velocidad tan sumamente rápida que el defender la medicina integrativa, que no es más que integrar, la palabra ya lo dice en sí mismo, ¿no?, dentro de la especialidad de cada uno, pues otro tipo de situaciones y de perspectivas y de terapias, siempre las válidas y las que sean practicadas con sentido común, es posible llegar a ese fin. Nos preguntan a través de WhatsApp de la radio si la homeopatía es parte de estas terapias. Bueno, la homeopatía forma parte de la clásica medicina alternativa, ¿no? Es decir, nosotros no la hemos incorporado todavía, porque vamos siguiendo una línea dentro de la medicina integrativa un poco más dura. Me refiero, yo tengo contacto muy cercano con la gente de Houston y siempre le pregunto por la homeopatía, y ellos sigue siendo un tema controversial, y la verdad es que nosotros cuando ellos la incorporaremos. Mi opinión personal no cuenta aquí. Yo simplemente estoy tratando de llevar adelante un esquema que remedie lo mejor posible el modelo americano. Y no queremos entrar en controversias. Nos pregunta una persona y dice: me duele la cabeza durante mucho tiempo, yo más de 4 años y no encuentran algo que me lo alivie. ¿Qué me pueden aportar? ¿Es un caso tipo este? Es un caso muy clásico. Las cefaleas, las migrañas, hay cuadros que son un poco más, son menores, ¿no?, desde el punto de vista de gravedad de medicina, pero que las terapias complementarias pueden ayudar muchísimo. Sobre todo, por ejemplo, en casos de cefaleas en los cuales vemos que la alimentación es muy importante en este índice, ¿no? Pero claro, el médico clásico, si tú vas al médico clásico y le dices que tienes una cefalea, una migraña, pues saldrás de allí con una medicación concreta, estudiada por sistemas para curar a ese paciente. Yo creo que hay que ir un poco más lejos, tratar la parte emocional. ¿Esta persona tiene problemas emocionales o no? ¿Hasta dónde los tiene? ¿Cuándo empezó ese origen? ¿Cómo va su alimentación? ¿Cómo va su vida, su destino, su identidad? ¿Realmente esta persona está haciendo lo que quiere en su vida? Toda esta serie de cosas hay que valorarlas, meterlas dentro de una caja y estudiarlas una a una por especialistas, porque al final no se trata de darle una sola pastilla para que mejore, sino hacer un análisis de anamnesis bien hecho de esa persona en otros factores que no incidimos tan a menudo, como por ejemplo la identidad. La identidad significa tú eres quien eres, pero realmente lo quieres ser. Se supone que si los médicos tuvieran más tiempo en la consulta preguntarían todo eso. Bueno, pero es que estamos haciendo un tipo de medicina hasta ahora que cada vez con las restricciones que hay y las complicaciones y la disminución de esa economía nos obliga a hacer un tipo de medicina que no nos gusta. Y esto no puede ser. Y estamos nosotros aquí precisamente para avalar que tenemos que hacer cambios importantes para ir en ese camino. Otra forma, ¿no? Otra forma de... Tú hablabas de curación y a veces tenemos que ser un poco cautos en el sentido. En primer lugar, la remisión espontánea de algunas enfermedades existe, pero la verdad que son anecdóticas. Lo que nosotros hacemos desde la medicina integrativa es optimizar los tratamientos, que el paciente descanse mejor, que el paciente tolere mejor los tratamientos, que disminuya la ingesta de fármacos, que pueda conciliar el sueño por medios naturales, que esté bien nutrido, pero que no esté excedido de peso, que pierda esa grasa que le sobra, que de esa manera ayudará a que los tratamientos sean mejores. ¿Por qué? Porque su hígado estará más libre, su riñón también, y necesita estar bien para los tratamientos que tiene que afrontar. Además de lo anímico, ¿no?, que es muy importante. Por eso hay pacientes que no van a cambiar su expectativa de vida, pero sí su calidad, y eso es muy importante. Por otro lado, en los procesos crónicos es muy difícil de valorar el impacto, porque llevarían muchos años de seguimiento muy cercano de cada paciente. Pero en el caso de un paciente diabético que está obeso, que está deprimido, podemos llegar a lograr que los niveles de insulina que tiene que administrarse sean mucho menores, podemos lograr que revierta esa depresión sin fármacos, y podemos lograr que esté en una relación pondo-estatural, una masa corporal adecuada para su edad y peso. Y eso también es medicina. Eso también forma parte de la medicina, no es medicina del curandero, eso tiene que formar parte de la medicina. Inclusive se han visto los casos de diálisis, que se han reducido los días que tienen que ir
digamos, a la máquina, ¿no? Vamos a enfermedad grave, ¿no? Sí, Sí, claro. la persona que precisa de un trasplante de riñón. Si el paciente no cree, ¿esta medicina no funciona? En algunos casos funciona, independientemente de ese paciente que no cree, pero absolutamente abogo porque el paciente entre en esa filosofía, porque el cambio estadístico de los resultados que obtenemos no tiene que ver con el que cree al que no cree. Bueno, siempre se ha dicho que cualquier enfermedad, como por ejemplo el cáncer, si uno quiere pelear, es más fácil ganar en la batalla, pese a la quimioterapia que uno Mira, yo veo que se le suministre. Veo muchos pacientes oncológicos y en relación a lo que acabas de decir, si el paciente no cree, primero no te viene a ver. Y si te viene a ver y no cree, probablemente no haga mucho porque tiene que trabajar, el paciente tiene que empoderarse, tiene que hacerse cargo de lo que le está pasando. Tienes que lograr que salga de su rol de víctima y que realmente levante los brazos y pelee. Entonces, si no cree, poco puede pasar en eso. Pero vayamos a una realidad. Te voy a dar una cifra del año 2012, publicada recientemente por el doctor Lorenzo Cohen, que es el director de Medicina Integrativa del MD Anderson Cancer Center. El 65 a 70% de los supervivientes del cáncer consulta a por lo menos una terapia complementaria. Con lo cual eso es una realidad. Esté validada o no esté validada. De pronto, a la consulta los pacientes te vienen con un montón de suplementos, ¿no? Y te preguntan un montón de cosas. Si la guanábana, si la uña de gato. Yo no voy a demonizar a nadie ni voy a decir nada, pero va a gastar un dinero por eso. Y ¿Hace algo la guanábana? Pues no hay evidencia. Entonces, Kiko, si tú vinieras a mi consulta, te diría, Kiko, de verdad te digo, no hay una evidencia científica que avale. Entonces, ¿por qué no te tomas tal cosa que esta sí tiene evidencia científica? Eso te diría. Yo te cambiaría ese bote por otro bote. Un bote que sí. Hay, por ejemplo, el Coriolus versicolor, es un hongo que se extrae de la corteza de los árboles de terreno arenoso en todo el mundo y en Japón se lo utiliza como coadyuvante de la quimioterapia. Y hay cifras increíbles que lo avalan 400 trabajos científicos en la literatura japonesa, donde se ve que en el cáncer colorectal, por ejemplo, duplica la tasa de sobrevida y el intervalo libre de enfermedad, con lo cual yo me inclino por eso y no te voy a dar uña de gato, porque la verdad que yo no sé, tendría que revisar, tú te pones en internet uña de gato y bueno, y no hay papers, no hay ensayos clínicos que avalen. Cuando los haya y si son positivos la usaré y si no, no. Es lo mismo que lo que te decía de la homeopatía, ¿me sigue? Información práctica para mañana. ¿Dónde nos inscribimos? ¿Quedan plazas disponibles? ¿Quiénes serían las personas que deberían ir a escucharles mañana a los tres y también al doctor Garnier? Pues a todos, yo creo que está abierto a todo. ¿Para enfermos, para profesionales? Está abierto a todo el mundo, no es un lugar técnico, al revés, estamos haciendo que llegue a la gente básica, ¿no? Puede venir el especialista, el terapeuta, la gente de a pie, y eso es importante, ¿no? Bueno, la entrada la pueden adquirir en nuestro espacio web, en terapiaintegrativa.org, ahí está el evento creado, es muy sencillo, y bueno, está dirigido a todo el mundo para que vean. El doctor Garnier, realmente hemos hablado poco de él, pero es una eminencia a nivel mundial. Es autor de la teoría del desdoblamiento del tiempo, que está comprobada matemáticamente por un premio Nobel francés, con lo cual las cosas que dice que pueden parecer un poco extravagantes, tienen valor peso, científico. Tienen valor científico, entonces realmente vale la pena escucharlo. Es alguien que viene fundamentalmente porque es amigo nuestro y porque, bueno, para nosotros es un placer tenerlo y abrir un poquito la mente para tratar de explicar lo inexplicable, ¿no? Sí, y a día de hoy es la única persona que tiene esa capacidad de explicar esa teoría. Se lo escuchamos a él o no se lo escuchamos a nadie. Algo te puede decir Paco, porque yo reproducir lo que dice me cuesta un montón. No, realmente
así a bote pronto sería cuando nos vamos a dormir, bien que intentamos hablar con ese ángel que tenemos todos ahí y decirle, mañana espero que sea un día mejor que el de hoy, ¿no? Porque hoy ha sido un día negro, ¿no? Bueno, pues esto trasladado a la tecnología y explicado de una manera matemática y no solo esto, sino filosófica, es algo que realmente ya estamos haciendo de toda la vida. Lo que pasa es que le ha dado sentido peinándolo de una fórmula mucho más específica y que podamos entender, ¿no? Pero también es verdad que la medicina necesita no solo de físicos, sino de arquitectos, de ingenieros, de otro tipo. ¿Como una oración científica? Pues algo así. Pero yo creo que necesitamos rodearnos de especialistas de todo tipo, los médicos, para llegar más allá que en la medicina. No nos tenemos que quedar solos en nuestra caja médica. Si queremos saber... Está claro que nosotros no lo podemos reproducir. Yo les invito a que vayan a escucharlo. Si queremos saber más... Porque alguien que te explique desde el punto de vista cuántico cómo funciona la vida, cómo funciona el proceso de enfermedad, cómo funciona el proceso de curación más allá de los médicos, pues la verdad que es muy difícil. Yo no lo puedo decir. Mañana es la cita en el Paraninfo. En el Paraninfo a las 17 horas puntual. De la a la Universidad gente de Las Palmas de Gran Canaria. Exacto. Están todos invitados para ver lo que será ese mundo perceptivo distinto que tiene que incorporarse. Y quién sabe si a lo mejor lo vemos 2 veces, porque igual vamos y volvemos. Igual sí. En la misma experiencia. Al menos el doctor Garnier sería capaz de hacerlo. Bueno, no lo sé. A lo mejor tendremos que cobrar doble, ya que viene el doble. Al menos desde el punto de vista teórico, seguro que sí. Vale la pena escucharle y verle. Francisco Barnosel y Juan Carlos Durán, gracias por venir a la radio, muy amable. Muchísimas gracias, que vaya Kiko. todo bien. Muchísimas gracias. En Canarias Radio, La Autonómica, Roscas y Cotufas.